La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Leopoldo Maldonado es subdirector de Artículo 19, nos acompaña vía telefónica. Nos da mucho gusto recibirte, Leopoldo, en el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, Marcela, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues a propósito de la pregunta de hoy, comentar o escuchar tus comentarios, tu opinión en torno del distanciamiento de Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial, pero también con lo que él llama la prensa fifí, y de tus expectativas hacia el próximo gobierno en torno a la protección de los derechos humanos de los periodistas. Bueno, mira, nos parece, como nosotros hemos señalado en un pronunciamiento emitido la semana pasada, que este tipo de declaraciones o calificaciones por parte del presidente electo pues resultan preocupantes, toda vez que será él quien asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo Federal a partir del 1 de diciembre. Tendrá pues una investidura pues de gran relevancia para el país, para la conducción del país en diversos temas como la economía, la seguridad, los derechos humanos, por supuesto, la política interna, la política exterior, y evidentemente pues por esa alta investidura estas declaraciones, una vez que asuma como presidente, pues pueden generar un clima de animadversión y de estigmatización de la prensa. Evidentemente hay opiniones que no les serán agradables, que no serán bien recibidas, pero pues para eso tiene que haber un debate público de ideas. Al descalificar de esta manera se ocluye el debate público. Entonces sí nos preocupa porque además estamos en un particular contexto de violencia contra la prensa, en donde hemos visto que países donde los jefes del Ejecutivo, los presidentes, los jefes de Estado, de gobierno en diversos países, cuando hacen este tipo de declaraciones, parece que dan un permiso o que abren la posibilidad de que terceros se sientan autorizados para poder agredir periodistas, no solamente en las descalificaciones, que pueden ser parte de un debate, digamos, entre los particulares, frente a la prensa, o los calificativos que se puedan dar, sino más bien que pueda redundar en actos o en violencia que escale a otros niveles. Tenemos un país donde efectivamente estamos colocados como uno de los más violentos contra la prensa. Nos equiparan a países como Siria, el número de asesinatos contra periodistas, y yo creo que más bien quien va a ser jefe del Ejecutivo y en general cualquier funcionario público de cualquier nivel, municipal, estatal, pues tiene la obligación de reconocer la importante labor de la prensa, la importante labor en la difusión de información, en la recopilación de información también, y la función social de quienes se dedican desde el periodismo a informar. Es así que se debería de generar el debate en este marco de respeto al trabajo periodístico. Se vale no estar de acuerdo, se vale hacer críticas, pero creo que no es lo mismo que un ciudadano común como nosotros haga críticas a la prensa a que le haga un alto funcionario que efectivamente tiene derecho a expresarse libremente, pero también tiene la calidad de garante del derecho a la libertad de expresión. Entonces tiene que ser mucho más cauteloso con lo que dicen, no solamente contra la prensa, contra cualquier ciudadano, porque efectivamente pues ellos tienen poder, y ese poder puede detonar pues muchas actitudes o muchos actos arbitrarios por parte de los propios funcionarios, de otros funcionarios públicos, o incluso, repito, terceros particulares se pueden sentir con permiso o autorización para agredir o para escalar en acciones violentas contra la prensa.
Esto que dices, Leopoldo, me parece toral y preocupante porque precisamente a lo que tú te refieres, aparte del poder que tiene, está también el carisma y el hecho de la fe, y me atrevo a decir ciega, que tienen muchos de sus seguidores, que incluso pueden tomar como doctrina o pueden tomar como una orden cualquier manifestación que dé su líder. Y en este caso, el hecho de descalificar a ciertos medios de comunicación o a ciertos periodistas podría traer como consecuencia que algunos de sus seguidores, de los más radicales, pudieran traspasar los límites de la prudencia e incluso llegar a la agresión, como ya ha sucedido, la agresión verbal, pero esta podría llegar incluso hasta una agresión física. Efectivamente, y vemos que es muy fácil en México agredir a periodistas porque hay total impunidad cuando esto sucede. Entonces, cualquier persona que se sienta autorizada o que se sienta llamada a agredir físicamente a un periodista, o incluso una agresión que también puede redundar en una afectación psicológica, como una amenaza o diversos actos de hostigamiento o intimidación, pues cuentan con, desafortunadamente, con una falta o una ausencia de debida diligencia en la procuración de justicia cuando este tipo de actos, que también pueden escalar a delitos o pueden traducirse en delitos, son denunciados. Es decir, tenemos hoy en día que, por ejemplo, las amenazas son los actos contra la libertad de expresión que más se perpetran contra periodistas y están prácticamente en la impunidad. Y de ahí tenemos una amplia gama de acciones que pueden redundar ya en agresiones de mayor nivel y de mayor gravedad. Entonces, en un país donde además de miles de agresiones que se han cometido, por ejemplo, en el actual sexenio, tenemos más de 2.200 agresiones en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, agresiones contra periodistas, y encontramos que están en la impunidad el 99.3% de las agresiones, es decir, la impunidad es prácticamente absoluta, pues evidentemente esto es un incentivo extra para que se cometa todo tipo de tropelías contra la prensa. O sea, no es un contexto como el que podemos encontrar en otros países verdaderamente democráticos o con una democracia consolidada, en donde sí, pues ciertos líderes pueden ser controversiales, pueden ser refractarios a las críticas, pero hay, digamos, un sistema institucional consolidado en donde efectivamente se desincentiva las agresiones. En México es al revés. El incentivo perverso que hay con el nivel de impunidad en delitos contra la prensa puede escalar. Entonces eso sí nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho porque año con año también en artículo 19 hemos registrado y documentado que alrededor de que las agresiones contra la prensa aumentan alrededor de un 15 o 20%. Por ejemplo, en este pasado proceso electoral registramos 185 agresiones contra periodistas que estaban realizando cobertura electoral. De estas agresiones, el 76% vienen de institutos políticos o de funcionarios públicos. Entonces, evidentemente esto nos va marcando una pauta que es desde el propio poder público que se agrede a la prensa. Desde todos los niveles y desde todos los actores políticos hay responsabilidad, tanto por acción como por omisión, y esto no puede dejarse de lado cuando se hacen este tipo de declaraciones. Uh-huh. Leopoldo, buenos días. Saluda a Marcela Pérez, con muchísimo gusto. Leopoldo, hay una generalización respecto al comportamiento de la prensa, de los reporteros, de los editorialistas, etcétera. Hay una lista negra que ha venido circulando a través de las redes sociales de quién es cada quien de acuerdo al gobierno federal entrante. Y esto ha permeado de alguna manera a los espectadores, a los radioescuchas, a los seguidores de los diferentes medios de comunicación. Y entonces hay un cuestionamiento hacia el comportamiento de quien tiene un micrófono, pero no así, ni con la misma contundencia, ni con el mismo enojo hacia los políticos que luego hacen o dejan de hacer y nos afectan.
Este ambiente me parece que es sumamente peligroso, estas generalizaciones y aparte descalificarlo con argumentos que ni siquiera son capaces de comprobar, que si tiene intereses en los terrenos, que si le pagan tanto, que si le habla a la hora que quiere al presidente en turno o a los secretarios en turno. ¿Esto obedece también a una estrategia? ¿Se valdría pensar en una estrategia para descalificar a la prensa? Pues sí, yo creo que sí es una constante en los últimos años. Yo creo que yo repetiría aquí que ningún instituto político, ninguna fuerza política está libre o está eximida de responsabilidad, porque desde diferentes trincheras, desde diferentes posiciones de poder, se ha descalificado a la prensa, ya sean gobernadores, presidentes municipales, ahora el próximo presidente, su futuro gabinete, lo ha hecho actualmente el gobierno federal actual. Recordaremos el caso, el tristemente célebre caso del software Pegasus que se utilizó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, y la primera respuesta del jefe del Ejecutivo actual, Enrique Peña Nieto, fue amenazar a quienes publicamos esa investigación. Entonces, me parece que sí hay un clima de animadversión contra la prensa, que la expectativa de cambio que hay, y no es una expectativa que nazca por generación espontánea, es una expectativa que se generó pues por la oferta política y por el programa político que presentó Morena en su campaña. Si ese cambio no se refleja en un cambio de actitud hacia la prensa, el tema es que no solo no se va a frenar esta violencia, sino que se va a incrementar. Se están generando condiciones muy adversas para el ejercicio periodístico, y se está mandando un mensaje en el sentido de que las instituciones que están encargadas de proteger a periodistas, de procurar justicia, van a seguir sin funcionar como lo han hecho hasta ahora, y eso evidentemente genera bastante decepción y preocupación, porque lo que necesitamos el día de hoy es un cambio de narrativa, un cambio de actitud hacia la prensa, pero sobre todo también que esto se traduzca en políticas públicas que protejan integralmente a las y los periodistas que están bajo asedio en este país, y que son miles. La otra vez recordarán toda esta discusión que se ha dado en torno al mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que se estaba quedando sin presupuesto, y la cifra era alarmante, es decir, hay 754 personas beneficiarias de medidas de protección. Estamos hablando de personas defensoras y periodistas que tienen escoltas, que tienen cámaras en sus casas, que tienen botones de asistencia para apretarlos en una emergencia, que tienen cerraduras. Es decir, que están temerosas de ejercer su labor, ya sea de defensa de derechos humanos o su labor informativa. Hay una realidad en este país que no podemos eludir, y que es desde el propio poder político, desde el propio poder público, se ha incentivado la violencia contra la prensa históricamente, y no podemos permitir que esto se mantenga. Creo que el próximo jefe del Ejecutivo debe de mandar un mensaje en el sentido contrario a como lo está haciendo ahora. No solamente en términos de la narrativa, que es muy importante, en términos de sus discursos, sino una vez que asuman, implementar las políticas necesarias, implementar las acciones necesarias para que funcionen las instituciones encargadas de velar por la protección y garantía del derecho a la libertad de expresión. Muy bien, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, nuestro agradecimiento por tu valiosísima participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a su auditorio. Muy buenos días, pausa.